Durante el mes de febrero de 1979, dos mujeres de la alta sociedad de Buenos Aires fallecieron en su casa de forma repentina, pese a que no sufrían ningún tipo de problema de salud que explicara su fallecimiento. Su muerte pasó desapercibida hasta marzo, cuando otra mujer llamada Carmen Zulema del Giorgio de Venturini perdió la vida también de forma inesperada. A diferencia de las otras dos familias, la familia de la tercera víctima tenía razones para pensar que la muerte de Carmen no había sido resultado de causas naturales, por lo que exigieron que se le practicara una autopsia al cuerpo. Pronto se descubrió que la adinerada mujer presentaba rastros de cianuro en su organismo y este hallazgo desencadenaría en una investigación que llevaría al arresto de Guilla Murano, una usurera que pasaría a la historia criminal de Argentina con el apodo de la envenenadora de Montserrat. Guilla marcó la historia criminal de su país no solo por la frialdad con la que acabó con la vida de personas cercanas a ella, sino porque también se transformó en una figura mediática que durante la segunda mitad de los 90 era posible verla en los programas más importantes de la televisión argentina tras haber cometido sus crímenes. Pero, ¿quién era esta mujer y por qué envenenó a 3 personas que la consideraban su amiga? Hola a todos, bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Guilla Murano, una de las asesinas más famosas de Argentina. Antes de empezar con este caso, voy a dejar por aquí mis redes sociales y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con el caso de Guilla Murano. María de las Mercedes Boya Aponte, más conocida como Guilla, nació el 20 de mayo de 1930 en la ciudad de Corrientes. Para ese entonces, Corrientes, como tantos otros lugares de Argentina y el mundo entero, vivían las consecuencias de la crisis económica, como la Gran Depresión que había sucedido en 1929. Para Corrientes, una región que desde sus inicios había basado la economía local en su producción agropecuaria, la crisis económica global implicó una bajada considerable en los precios de sus productos, además de una disminución en la demanda de estos mismos, lo que obviamente repercutió de forma negativa en todas aquellas personas que se dedicaban a estas industrias, pero no necesariamente afectó a toda la población. Ciertos sectores habían logrado escapar de los efectos de la crisis económica, como por ejemplo el sector militar, que era el sector al que pertenecía el padre de Guilla. Durante esa misma época, Argentina pasaba una época complicada también respecto a la política. El gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen fue desmantelado meses después de que Guilla naciera, el 6 de septiembre de 1930, cuando los opositores al gobierno llamaron al ejército a dar un golpe de estado y poner al frente del mismo a José Félix Uriburu, un alto mando del ejército que ejerció como presidente de facto durante 2 años. De forma estratégica, Uriburu se rodeó con hombres de su confianza a lo largo de todo el país y les encargó reprimir a sus oponentes. En la ciudad de Corrientes, el hombre responsable de controlar a los oponentes del régimen en esa zona era Camilo Boya Aponte, el padre de Guilla. Esa posición de privilegio permitió que Camilo y su familia, compuesta por su esposa Candela, un hijo que también era militar, y su hija Guilla, acumularan bastante dinero, lo que a su vez le dio acceso a los estratos más altos de la sociedad de Corrientes. Durante su infancia, Guilla disfrutó de los placeres típicos de las familias más adineradas, sin embargo, tan rápido como el dinero había llegado a la familia, también se acabó. No supieron administrar sus riquezas, las pocas inversiones que habían hecho no habían dado los resultados esperados, lo que en conjunto con los gastos desorbitantes que tenía la familia terminó por llevarlos a la ruina cuando ella era un adolescente. La economía de la familia empeoró de tal manera que se vieron obligados a abandonar Corrientes. Vendieron las pocas propiedades que no le habían sido embargadas en la ciudad y se mudaron a la capital del país, es decir, a Buenos Aires, con la esperanza de hallar en esa ciudad nuevas oportunidades que les permitieran recuperarse económicamente. El cambio en su estilo de vida y las facilidades
cualidades que tenían eran evidentes para todos, menos para Yiya, quien a propósito ignoraba por completo la realidad económica que ella y su familia atravesaban. Básicamente, en otras palabras, se negaba a aceptar que ya no era una persona de clase alta. El nivel económico de la familia había disminuido de forma considerable, pero Yiya actuaba como si el dinero en su familia sobrara. Lo poco que sus padres podían ahorrar, ella rápidamente se lo gastaba en cosas para sí misma, en joyas, en ropa de marca, asistía a fiestas en lugares que estaban muy por fuera de lo que podía pagar. Por lo tanto, generaba un desbalance increíble en la cartera de sus padres, pero a ella nada de eso le importaba. No le importaba gastarse el poco dinero que sus padres tenían en ese momento. Ella quería continuar con el mismo estilo de vida que había tenido hasta el momento. Cuando terminó la escuela secundaria en Buenos Aires, sus padres le dieron un ultimátum. Le dijeron que tenía o que estudiar algún tipo de carrera terciaria o ponerse a trabajar. Y ella ni siquiera lo pensó y se inscribió para estudiar magistrado, para ser profesora de la escuela primaria. No es que a ella le gustaran los niños ni tuviera vocación para enseñar, sino que había escogido esa carrera porque le parecía la más sencilla. En sus estudios no destacaba como la más brillante, pero tampoco le iba mal. En 3 años se graduó con el título de maestra de primaria y sus padres creían que eso significaba que comenzaría a trabajar. En ese momento ella tenía 23 años, pero la realidad es que nunca buscó trabajo. Después de graduarse, su objetivo era encontrar a un hombre adinerado que quisiera mantenerla, ya que yo no lo iba a encontrar enseñando en la escuela primaria. Así que a partir de terminar sus estudios, comenzó a pasar los días nadando en clubes sociales donde creía que podía encontrar a un posible marido. Cuando se aburría de estar ahí, se dirigía a la avenida Corrientes, una vía pública de 12 kilómetros que empieza desde el vecindario de La Boca, al sur de la ciudad, hasta el barrio de Retiro, al norte de Buenos Aires. Para la década de los 50, la avenida Corrientes era un eje emblemático de la ciudad. De hecho, solía decirse que era el Broadway de Argentina, por la numerosa presencia de teatros en esa calle, pero también porque ahí estaban las tiendas más prestigiosas de vestimenta, de zapatos, de accesorios, y ella se paseaba por ahí, pasaba horas mirando la ropa, las joyas a través de las vidrieras de las tiendas, pero sobre todo estaba atenta a cualquier hombre bien vestido que pasara para comenzar una conversación casual con ellos y conseguir con suerte una cita con alguno. Según algunas fuentes, ella buscaba salir con hombres de dinero incluso cuando tenía novio, pues en ese entonces tenía un novio también de 23 años como ella. Esas mismas fuentes aseguran que ella estaba perdidamente enamorada de su novio, con quien tenía muy buena relación. Sin embargo, este chico no tenía dinero, por lo que cuando finalmente ella conoció a un hombre adinerado, dispuesto a casarse con ella y a mantenerla, abandonó a su novio con tal de mejorar su vida. Este hombre con el que se casó se llamaba Antonio Murano, un prestigioso abogado 3 años mayor que ella, que tenía un estudio propio ubicado entre las calles Asamblea y La Plata de Boedo. Se casaron en 1953 y también gracias a Antonio, Yiya siguió sin trabajar, ya que tras casarse Antonio le pidió que se quedara en casa sin trabajar, una propuesta que ella aceptó encantada. Con Antonio su forma de vida mejoró literalmente, pero no fue capaz de recuperar el nivel económico que tuvo de niña. Gracias al dinero de Antonio volvió a poderse comprar ropa de marca, joyas caras, además de vivir en un vecindario donde residían personas con mucho dinero. Sin embargo, su apartamento no era para nada lujoso. Estaba ubicado en el número 1177 de la calle México, dentro del elegante barrio de Montserrat. El apartamento no tenía nada que ver con las enormes casas que pertenecían a ese vecindario. Por el contrario, la casa de Antonio y Yiya era bastante humilde, incluso la describieron como un apartamento de mala muerte. Sin embargo, su apariencia seguía siendo la de una mujer acaudalada, porque seguía comprándose ropa de marca y todo con el dinero de Antonio. En 1963, Yiya tuvo un hijo llamado Martín, al que nunca le prestó demasiada atención. De hecho, años más tarde, después de que Yiya fuera arrestada por sus crímenes, Martín, su hijo, concedió varias entrevistas en los medios de comunicación y en 1994 publicó un libro llamado Mi madre Yiya Murano, donde citó textualmente lo siguiente: Yiya fue el vector que me trajo a la tierra, pero no tuve ningún otro vínculo con ella, por lo que ser madre no provocó en Yiya
ningún tipo de cambio de su personalidad extremadamente superficial y frívola, y tampoco su edad, que ella siendo una mujer adulta, Giya seguía viviendo muy por encima de sus posibilidades, seguía gastando cantidades gigantescas de dinero del sueldo de Antonio para mantener apariencias de mujer de clase alta de la alta sociedad, algo que afectó pronto la economía del hogar. Y Antonio limitó los gastos de su esposa. Le dijo que si seguía gastando de esa forma tenía que conseguir un trabajo para costear sus gastos. Sin embargo, como ya hemos visto, Giya no tenía ningún interés en trabajar. No quería trabajar, ella quería que la mantuvieran y tener un nivel de vida siempre como por encima del que tenía realmente, y sin hacer ella ningún esfuerzo. Como su marido le dio este ultimátum diciéndole que se tenía que poner a trabajar para poder pagarse las cosas porque él no iba a hacerlo más ya que estaban afectados económicamente por todos sus gastos, Giya comenzó a idear una forma para conseguir dinero sin tener que trabajar 8 horas como maestra o en una oficina. Hacia finales de la década de los 70 se inició como usurera y estafadora. Los crímenes de Giya Murano se pueden dividir en dos grupos. Los primeros que cometió fueron los delitos de fraude y estafa. Cuando estos estuvieron a punto de ser descubiertos fue cuando Giya procedió a transformarse en una homicida, pero vamos en orden. Para entender cómo esta mujer ideó sus estafas es necesario hablar otra vez del contexto de Argentina de ese momento, porque de ahí podremos entender cómo consiguió esta manera de hacer dinero rápida y fácilmente. Como he explicado antes, esto ocurrió en la segunda mitad de la década de los años 70, uno de los tiempos más turbulentos y oscuros en la historia de Argentina. El 24 de marzo de 1976, un grupo de las Fuerzas Armadas y la policía, liderados por altos rangos militares como Jorge Rafael Videla, dieron un golpe de estado contra el gobierno de Isabel Perón. Los golpistas actuaron bajo el argumento de que era necesario restaurar el orden y combatir lo que ellos consideraban una amenaza latente del terrorismo y la subversión. El gobierno de facto, con Videla a la cabeza, duraría 6 años y medio, es decir, hasta el año 1983. En ese periodo se implementó un régimen militar que tuvo como valores principales la represión, la censura y la violación a los derechos humanos de todos los ciudadanos argentinos, y con especial énfasis en aquellos que tenían el valor de expresarse en contra de ellos. Durante los 7 años que duró la dictadura se calcula que desaparecieron por lo menos 30.000 personas a manos de las autoridades militares, que secuestraban a estas personas y las llevaban a centros clandestinos de detención donde eran torturados. Cualquier individuo del que se sospechara que podía estar en contra del régimen era buscado y perseguido para ser enviado a esos horrendos lugares, de los cuales la mayoría de personas nunca salían con vida. Pero además de vulnerar y violar los derechos humanos de los habitantes del país, la dictadura impulsó una serie de medidas económicas bastante cuestionables. Por ejemplo, en 1976, el mismo año en que había sucedido el golpe de estado, se decretó la congelación de los salarios de toda la población, lo que llevó a una pérdida del salario real. Es decir, la gente cada vez podía comprar menos cosas con su sueldo. En los siguientes años se impulsaron otras medidas con el objetivo de controlar la inflación. Se creó una ley para la gente y las empresas para que pudieran mover libremente sus capitales sin tener que declararlos. Se abrió la economía y se bajaron los impuestos de exportación. Este tipo de medidas popularizó entre las clases dirigentes lo que se conoció como bicicleta financiera, una estrategia de inversión en la que se saca provecho de las tasas de interés en un contexto de inflación alta como estaba en ese país. Entonces las personas de clase económica alta obtenían créditos financieros internacionales en dólares con una tasa de interés muy bajo, luego cambiaban los dólares a moneda argentina y conseguían muchísimo más dinero y lo invertían. Cuando empezaban a visualizar ganancias, las cambiaban a dólares, a la tasa original de interés, y sacaban el dinero del país. Este tipo de estrategia económica se implementó en principio por empresas privadas, pero rápidamente comenzó a utilizarse también por personas particulares que tenían dinero. Para 1979, todas las personas de clase alta sabían de qué se trataba la bicicleta financiera y conocían cómo funcionaba y los beneficios que podían generar, por lo que Giya decidió aprovecharse de esto. Haciendo énfasis en que provenían de una familia de militares, Giya aseguraba que tenía los mejores contactos e información para hacer esta maniobra financiera. Según ella, gracias a la carrera
de su padre y su hermano en las Fuerzas Armadas, tenía acceso a información confidencial sobre cómo, cuándo y dónde invertir para obtener ganancias que duplicaran o incluso triplicaran el capital invertido. Aunque ella no parecía haber mejorado sustancialmente su situación económica, a principios de 1979 juraba a todo el mundo que sí lo había hecho, que había multiplicado su dinero, triplicado su dinero con estas estrategias, que tenía estos contactos, y cada vez que se reunía con sus amigas sacaba el tema. Les decía que ellas también podían lograr muchísimas ganancias, y cuando algunas de estas personas se mostraba interesada, Giya sacaba una libreta marrón de cuero que siempre llevaba con ella y con una sonrisa comenzaba a explicarles cómo funcionaba todo esto. Para obtener el resultado que esperaban, Giya les aconsejaba hacer una inversión inicial muy grande, lo que iba a generar una mayor cantidad de intereses desde el primer mes de inversión. Según lo que prometía, era un negocio súper seguro, sin posibilidades de que fuera mal. La inversión inicial iba a ser superada con creces por las ganancias y los intereses que fuera generando el dinero invertido, y ella les decía que les iba a pagar todos los meses. Básicamente Giya le decía a la gente: yo sé hacer esto, tú tienes dinero, dame tu dinero y yo te lo voy a multiplicar, y desde el primer mes te voy a dar ganancias. Incluso Giya con estas personas firmaba documentos conocidos como pagaré o promesas de pago, en los que se comprometía a pagar los intereses mensualmente como había dicho. Es complicado determinar a cuántas personas Giya Murano le ofreció este negocio. No se sabe la cantidad de personas que estafó, básicamente, que le dieron su dinero, pero sí que se conocen a 3 a las que Giya no solo estafó, sino también acabó con ellas. De estas 3 personas, su primera víctima fue Nilda Adelina Gamba, una mujer de 64 años. Nilda y Giya eran vecinas, de hecho ambas vivían en el edificio ubicado en la calle México de Montserrat, pero esa no era la única relación que compartían, ya que Nilda había sido también su concuñada, lo que a su vez había servido para que establecieran una amistad, así que ellas eran bastante amigas. Era bastante común verlas juntas alrededor de las calles de Montserrat, paseando, caminando juntas mientras conversaban. Sin embargo, una de las actividades que más disfrutaban hacer juntas era tomar el té, y tomaban el té en casa de una o de la otra, y pasaban ahí la tarde. Es probable que durante una de esas tardes Giya le ofreciera aquel negocio aparentemente perfecto a Nilda, que, atraída por las promesas de dinero sencillo, aceptó. A otra de las personas que convenció con sus mentiras fue una mujer llamada Leila Formisano de Ayala, una mujer de 59 años con quien Giya también mantenía una amistad desde hacía años, por lo que Leila nunca sospechó que quien consideraba su amiga, Giya, pudiera tener la intención de estafarla. Creyendo en su palabra, no dudó en invertir en el negocio que le propuso. Y su tercera víctima fue Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, con quien Giya no solo era cercana, sino que también compartía un lazo de sangre. Carmen, de 64 años, era la prima mayor de Giya. Sin embargo, eso no le importó a Giya. Hay que dejar claro que aquella no era la primera vez que Giya hacía negocios de inversión. Tanto Carmen como Leila como Nilda habían hecho negocios anteriormente con Giya, pero de otra manera que el que les proponía en esta ocasión. Por ejemplo, cuando su prima mayor, Carmen, no estaba muy convencida de invertir, Giya le dijo que le diera una cantidad muy pequeña de dinero, y Giya le devolvió este dinero y con ganancias, con intereses. Entonces Carmen comenzó a sentirse cada vez más atraída hacia este tipo de negocios. O sea, Giya empezó poco a poco. No fue a sus amigas y les dijo darme tantísimo dinero, sino que les dijo darme un poquito, darme un poquito, darme un poquito, hasta el momento que dijo vale, ahora podéis darme ya muchísima cantidad de dinero porque ya veis que puedo hacerlo, puedo multiplicaros esta cantidad. Pues después de las anteriores ocasiones, Giya les demostró saber hacerlo de forma exitosa. Las 2 amigas íntimas de Giya habían tenido experiencias similares en negocios de inversión con ella, las otras 2, así que cuando les contó lo de la posibilidad de duplicar o triplicar la suma inicial, ninguna dudó. La cantidad exacta de dinero que cada una de estas mujeres le entregó a Giya no la conocemos, pero las fuentes de la época afirman que, sumando lo que las 3 le habían dado, reunía la suma de 50 millones de pesos argentinos, lo que a día de hoy serían aproximadamente $300.000. En un principio todo parecía ir de maravilla. Las 3 mujeres estaban entusiasmadas por recibir las ganancias. El problema era que ese dinero directamente no lo podrían recibir de vuelta, o sea,
y ella no les podría devolver porque ese dinero ya no existía. Y ella no había invertido los $300.000 en ninguna otra cosa que no fuera ella misma. El dinero que sus amigas íntimas y su prima le habían dado lo usó para solventar los gastos que Antonio, su marido, se negaba a seguir pagando. En otras palabras, se lo había gastado todo en ropa, joyas, asistir a eventos de clase alta. Por lo que durante las siguientes semanas de haber recibido este dinero, Giya fue súper feliz, pudiendo volver a vivir realmente como una persona con mucho dinero, como siempre había querido, pero no duró demasiado porque lógicamente a medida que iban pasando las semanas, sus amigas comenzaban a preguntar cómo está yendo el tema del negocio, cuándo vas a darnos los intereses, etc. Durante un tiempo Giya fue capaz de mantener su mentira, creando miles de mentiras y excusas para explicarles la falta de novedades sobre el negocio, pero no lograba satisfacer a sus amigas, evidentemente, que cada vez se ponían más nerviosas respecto a la falta de respuestas y al no ver el dinero. El 10 de febrero de 1979 hacía ya más de un mes que Nilda le había dado el dinero para invertir a Giya. Sin embargo, todavía no había cobrado ni un solo interés. Cuando intentaba preguntarle sobre este tema, Giya o bien cambiaba de tema o le pedía que confiara en ella. Nilda había intentado mantenerse tranquila, pero para esas alturas ya era imposible. Necesitaba respuestas, necesitaba su dinero, así que ese sábado Nilda se dirigió hacia el apartamento de Giya. Como si no le debiera enormes cantidades de dinero, Giya la invitó a pasar al apartamento ofreciéndole tomar té. Nilda aceptó, estaba preparada para cobrar su dinero, pero lo que no sabía es que Giya no tenía intención de pagarle. Durante esa tarde, 10 de febrero de 1979, Nilda y Giya estuvieron en casa de Giya, hablaron sobre el tema y Giya le explicó que había tenido ciertos problemas cambiando los capitales a moneda argentina, pero prometió que ya estaba solucionándolo y que el lunes sin falta le pagaría la suma de dinero que le debía, pero esa era otra mentira. Cuando Nilda volvió a su apartamento unas horas después de la tranquilidad de decir, bueno, él ya lo está solucionando, me va a pagar ya, repentinamente comenzó a sentir un dolor de estómago acompañado de náuseas y malestar general. En principio no le prestó mucha atención, como cualquier persona, pensó que podría tratarse de que había comido algo que le había sentado mal. Sin embargo, el dolor fue haciéndose cada vez más agudo hasta llegar al punto en que necesitó llamar al servicio de emergencias médica para que le proporcionaran un calmante. Cuando los servicios de emergencias médicas llegaron, Giya justamente salía de su apartamento y los vio en casa de Nilda, por lo que se dirigió hacia allí, empezó a preguntar qué pasaba y preocupada se adentró al apartamento de Nilda para asegurarse de que estuviera bien. Nilda, que vivía sola, se sentía extremadamente mal, por lo que Giya le ofreció quedarse ahí con ella y para Nilda eso fue reconfortante, ya que se encontraba muy mal y su amiga se quedaría con ella. Sin embargo, esa mujer no tenía idea de que sería la peor decisión que podría haber tomado. Según iba llegando la noche, el estado de Nilda fue empeorando. Ya en la madrugada del domingo 11 de febrero, la mujer perdió la conciencia, entrando en un estado de coma y un rato después falleció. Giya, que la acompañaba, cogió su libreta marrón de contactos que siempre llevaba con ella y comenzó a llamar a los médicos que conocía para que declararan la defunción de Nilda. El primer doctor que la atendió fue Denner, un hombre llamado Denner, que se negó a firmar el certificado de defunción de la mujer, pues él no había atendido a esta mujer en ningún momento. Entonces Giya llamó a la compañía fúnebre para que se llevaran el cuerpo de Nilda, pero antes de que se fueran sobornó al médico de la cochería para que firmara el acta, en la que se determinaba que Nilda había muerto debido a un paro cardíaco no traumático. En el velorio que se celebró el día siguiente, Giya se mostró sumamente conmovida por la pérdida de su amiga y Leila Formisano de Ayala, la otra mujer a quien Giya había estafado con este negocio, estuvo a su lado consolándola durante todo el rato, sin tener idea de que ella en los planes de Giya era la siguiente. Al igual que Nilda, Leila le había dado dinero para que invirtiera, aunque nunca había visto ni un solo peso de los intereses.
Pese a que Leila estaba igual de preocupada de lo que Nilda lo había estado también por su dinero, se aseguró de apoyar a Yiya en el velorio, donde ambas acordaron reunirse la siguiente semana para hablar de negocios. Específicamente quedaron para tomar té el 19 de febrero, cuando se supondría que Yiya iba a pagarle los 17 millones de pesos que le debía, ya que Leila le había dado 4 millones y según Yiya los había triplicado. Ese día se reunieron en la mañana en un lugar que nunca se pudo determinar. Quedaron en volver a encontrarse por la tarde, pero cuando Yiya volvió a buscarla a su apartamento, nadie contestó, por lo que se acercó a la portera del edificio de Leila, para anunciarle que su amiga no contestaba. La portera del edificio se mantuvo atenta a Leila para ver si subía, si bajaba, pero esta no salió de su apartamento en los siguientes días, algo que para nada era común en ella. Varias veces intentó comunicarse con Leila, tocó su puerta, llamó el timbre, pero fue inútil porque no contestaba. Ya bastante preocupada, la empleada llamó a la policía el 22 de febrero, es decir, 3 días después. Cuando la policía llegó y entró a la fuerza al apartamento, se encontraron con que Leila estaba acostada en su cama frente al televisor encendido, pero ella estaba sin vida. El médico que le realizó la autopsia determinó que había fallecido a causa de un ataque cardíaco al miocardio. Pese a que 2 personas del círculo íntimo de Yiya habían fallecido en poco más de una semana, nadie sospechó, pues tanto Leila como Nilda eran mujeres de la tercera edad, por lo que no parecía tan descabellado que pudieran sufrir de afecciones al corazón sin diagnosticar. Las sospechas surgieron a partir de la tercera muerte, la de la otra persona a la que Yiya le debía su dinero, su propia prima. A Carmen del Giorgio de Venturini le debía 20 millones desde hacía todavía más tiempo que a Nilda y a Leila, por lo que Carmen estaba también increíblemente ansiosa por saber lo que había pasado con su dinero. Y ella la había estado evitando verla a toda costa, lo que no ayudaba con los nervios de Carmen, que finalmente consiguió localizar a Yiya y verla la tarde del 23 de marzo cuando se reunieron para tomar té. Lo que hablaron durante esa tarde no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que unas horas después de que Yiya se fuera, Carmen comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal que apenas la dejó dormir en la noche. Para las primeras horas de la mañana siguiente, 24 de marzo, el dolor era insoportable, por lo que Carmen salió de su apartamento para dirigirse a que la viera un médico. Acababa de salir de su apartamento cuando se desplomó en las escaleras de su domicilio, ubicado en el número 2580 de la calle Hipólito Yrigoyen. Al escucharla, rápidamente sus vecinos llamaron a una ambulancia y lamentablemente la mujer falleció de camino al hospital, por lo que se determinó que había sido un infarto. Allí ya la alertaron los propios vecinos, varios de ellos eran sus amigos, y ante este anuncio Yiya comenzó a gritar: "No lo puedo creer, cada vez que me llaman por teléfono es para avisarme que alguna amiga mía murió o le pasó algo". Después Yiya se dirigió hacia el apartamento de Carmen, de donde los vecinos la vieron llevarse un frasco y un papel del dormitorio de la recién fallecida. O sea, Yiya entró en casa de Carmen y cogió un par de cosas de su dormitorio. En ese momento nadie sospechó de eso, pero fue información clave para más adelante. El velorio de Carmen se celebró al día siguiente y, como había hecho anteriormente, Yiya se presentó al funeral mostrándose sumamente dolida. Sin embargo, las hijas de Carmen no le permitieron entrar. Ellas sabían que Yiya le debía muchísimo dinero a su madre, por lo que al llegar hecha un mar de lágrimas les pareció de lo más hipócrita. Cuando el velorio acabó, Diana Venturini, una de las hijas de Carmen, se dirigió hacia el apartamento para recoger documentos de su madre y demás. Entre las cosas que buscaba estaba el compromiso de pago que Yiya había firmado a Carmen de que le devolvería el dinero que le había dado para invertir. Ni Diana ni su hermana querían que Yiya se quedara sin pagar su deuda. Sin embargo, Diana no encontraba por ninguna parte el documento de pago. Después de buscar por toda la casa y no encontrarlo, decidió preguntarle al conserje si había visto entrar o salir a alguien del apartamento mientras se llevaba a cabo el funeral de Carmen, a lo que el hombre contestó que sí. El conserje le contó cómo Yiya Murano se había presentado el día anterior para pedirle permiso para entrar al apartamento de Carmen. Le había dicho que se había dejado ahí adentro su agenda, donde tenía números telefónicos de los parientes en común con Carmen, a los que quería avisar de su fallecimiento, y cuando salió al cabo de un rato
relató Guilla del apartamento de Carmen, no llevaba ninguna agenda, pero sí varios papeles y un frasco extraño. Diana estaba segura de que la prima de su madre se había llevado el pagaré y todas las posibles evidencias de que le debía dinero. Las sospechas incrementaron todavía más cuando uno de los vecinos le contó a Diana que al llamar a Guilla para avisarle de que Carmen había fallecido camino al hospital, lo primero que la mujer había preguntado era si había llamado a la policía. Diana y su hermana estaban cada vez más convencidas de que la muerte de su madre no había sido por causas naturales, por lo que se dirigieron hacia la policía para exigir que se practicara una autopsia al cuerpo. Ante la insistencia de la familia Venturini y de las hijas de Carmen, la justicia ordenó que se hiciera una autopsia para determinar si Carmen realmente había fallecido de un infarto, y los resultados confirmaron todas las sospechas de la familia. El informe del médico forense dejaba claro que se había identificado rastros de cianuro en el cuerpo de Carmen y que había sido la intoxicación de esta sustancia lo que realmente le provocó la intoxicación que la llevó a la muerte. Con estos resultados y sabiendo que otras dos personas cercanas al círculo de Guilla habían fallecido también, la policía ordenó que exhumaran los cuerpos de Nilda y Leila para examinar sus cuerpos y determinar si al igual que Carmen presentaban rastros de cianuro en sus organismos. Y efectivamente en ambas autopsias se detectó la presencia de cianuro. Aquello claramente no era una coincidencia y mucho menos teniendo en cuenta que las tres mujeres eran amigas de Guilla. Guilla había sido la última persona que las había visto con vida y estas tres mujeres le habían dejado dinero a Guilla que ella no les devolvía. La verdad es que la policía no necesitó hacer una investigación demasiado exhaustiva para descubrir la trama que ataba a estas tres mujeres con Guilla. Todas habían sido estafadas por ella. Pero eso no fue lo único. Entrevistando a las personas más cercanas a las víctimas, los detectives descubrieron que todas ellas habían tomado el té con Guilla horas antes de morir. Como si eso no fuera suficientemente sospechoso, la policía pronto descubrió que en las tres ocasiones la estafadora, o sea Guilla, había llegado a tomar el té con un paquete de masas secas. Las noticias rápidamente se hicieron eco del trabajo policial en torno a las muertes de estas mujeres de clase alta y pusieron especial atención a Guilla y la bandeja de masas secas de la que Guilla nunca comía. Es decir, Guilla llegaba a tomar el té con estas mujeres con un paquete de masas secas, pero ella no comía masas secas y eso lo sabían. Rápidamente se popularizó la versión de que la estafadora había envenenado a sus amigas a través de esos dulces. Sin embargo, según consta en el expediente judicial número 7776/79, nunca se pudo comprobar que fuese a través de ese alimento que Guilla hubiera envenenado a sus víctimas. Por lo tanto, es lo que se cree. Los investigadores tenían diversas teorías en cuanto a la forma en que Guilla había envenenado a sus víctimas. Una de las hipótesis era que la mujer utilizaba el veneno en el té que tomaba con ellas. Otra hipótesis afirmaba que escondía el ingrediente fatal en un remedio de hierbas que recomendaba a sus amigas. Pero fuese cual fuese el vector que Guilla había utilizado para envenenar a sus víctimas, la policía decidió centrarse en buscar y determinar dónde había conseguido el cianuro. Estaban convencidos de que Guilla había necesitado una receta médica para obtenerlo, así que buscaron rastrear dónde había presentado esta receta para obtener la sustancia. Sin embargo, no obtuvieron ninguna información útil de ahí. Pese a que las evidencias no eran demasiadas, los testimonios fueron más que suficientes para que la policía la arrestara el 27 de abril de 1979 en su domicilio. Desde el primer momento del arresto y hasta que su vida terminó, Guilla mantuvo su inocencia. Los largos interrogatorios no lograron absolutamente nada. La mujer parecía imposible de quebrar, tenía respuestas para cada pregunta que se le hacían y pronto los detectives entendieron que iba a ser imposible que ella algún día dijera la verdad. El 24 de mayo de ese mismo año, Guilla se sentó frente al juez Diego Pérez y su secretario Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso para tener su primera audiencia judicial respecto al caso. Durante esta reunión, Guilla pareció estar dispuesta a decir la verdad. En un momento dijo: "Está bien, voy a decir la verdad", para después elevar su vista y señalar el crucifijo que colgaba de la pared frente a ella y dijo: "Esa es mi única verdad". Este tipo de juegos que hacía ella se transformarían en una de las marcas registradas que tendría. Pero no nos adelantemos. Tras horas de interrogatorio, el juez Pérez decidió sentenciar a Guilla a cadena perpetua mientras se preparaba todo para iniciar con su juicio. En 1980, tras varios desmayos y otros tipos de problemas de salud, Guilla fue trasladada desde la prisión de Ezeiza a un hospital donde se le encontró que todos sus problemas de salud se debían a un tumor en su cabeza por el cual
debió ser operada. Después de ser operada y recuperarse, Giya, de 50 años en ese entonces, volvió a prisión, donde estuvo 2 años más hasta su primer juicio. El primer juicio contra Giya Murano empezó en el mes de junio de 1982. Durante un par de días, la fiscalía pretendió demostrar que la acusada tenía un claro motivo para acabar con la vida de las mujeres, haciendo énfasis en que había sido la última persona en ver con vida a las 3 víctimas. Sin embargo, pese a esto y los testimonios presentados, el 15 de ese mismo mes, el juez a cargo del juicio, Ángel Mercado, concluyó que no existía evidencia suficiente para demostrar la culpabilidad de Giya Murano, por lo que la absolvió de los 3 cargos de homicidio agravado y aquellos que se le habían imputado por las estafas. Es decir, la declaró inocente y la dejó en libertad. Durante los siguientes 3 años, Giya disfrutó de su libertad como si no hubiera hecho absolutamente nada. Pero el 16 de mayo de 1985, la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal no revocó por completo la sentencia dada por ese juez, por el juez Mercado, y en su lugar los jueces José Massoni, Pablo Loumac y Óscar Ocampo la encontraron culpable de los cargos, sentenciándola a cadena perpetua esta vez. Sí, es que era bastante descabellado e ilógico que de repente un juez le quitara todos los cargos y la declarara inocente y la dejara libre. Sin embargo, como Giya anteriormente a sus 3 años ya había estado en la cárcel, se descontaron de su sentencia los 4 años, 8 meses y 15 días que ya había cumplido. Esto, en conjunto con una reducción de pena otorgada por el presidente del momento, Carlos Menem, permitió que la mujer recuperara la libertad el 20 de noviembre de 1995, después de haber pasado 13 años en prisión. Así que asesinó a sus 3 amigas, las estafó, disfrutó el dinero, fue 13 años a prisión y salió en libertad. Pero eso no es todo, porque esto no es todo. Lo que viene ahora a continuación es inentendible. Al día siguiente de salir de prisión, Giya apareció en un conocido programa de televisión, y este sería el inicio de su transformación de asesina a figura mediática. Un año después, en 1996, Giya empezó a formar parte del programa La Hoguera como columnista de moda. Le encantaba la atención de los medios y parecía ser un personaje perfecto para la televisión. Por ejemplo, en 1988, Mirta Legrand, una de las conductoras más prestigiosas de Argentina, invitó a Giya a su programa. Giya se presentó con un paquete de masas secas para la conductora del programa, que elegantemente la rechazó diciéndole: no como porque engordan o porque estarán envenenadas. ¿Qué me trajo? ¿Masas me trajo? Te traje masas con una condición que las comas de la... ¿Fue idea suya o de la producción? Cuénteme. ¿Fue idea suya? No puedo decir. No lo diga, no lo diga. ¿Y usted qué quiere? ¿Que coma una? Claro. Que me des el gusto de comer una. ¿Dónde la compro? Ah, no te puedo decir. Porque si te digo... Claro. Vos callate, no digas nada, porque tenés cara de pícaro. Ay, que hace una comedia, es muy graciosa. Yo, mire, yo voy a comer una que... Me alegro. ¿Usted las tocó? Ni siquiera. ¿Se puede fijar? Sí. Ustedes son testigos. Vos sos testiga, como decía una plana que vos sos testiga también. Sí. Ay, Si no vos... esto engorda todo. Sí, mejor. No, yo Pero si vos tenés un piso... no engorda, no como porque engorda. No como Se porque echó engorda. atrás, Sí, que lo sé, no. No, después la como. El chico de cámara se ríe. Bueno, me voy a comer una masita, señora. Bueno, me alegro. Murano, esta me voy a comer. Ustedes son testigos, ¿eh? Todos somos testigos. Ahora, ¿quién me podría reemplazar, chicos? Nadie. No, nadie. Esto se lo voy a sacar es porque no me una gusta. actriz que es irreemplazable. La cereza se la voy a sacar, Yo si me siempre permite. dije. Es ahí en la cereza. Justo está ahí. Mirá cómo Aquí se dio está, aquí cuenta, está la cereza. Mirá cómo se dio cuenta. Aquí está. Estaban en las cerezas. ¿Y qué decía que le ponía? ¿Cianuro? ¿Qué le ponía? Y Usted, me no sé, decía bueno, supuestamente. que eran envenenadas con cianuro. Con cianuro. ¿Te imaginás que yo el cianuro jamás lo conocí? Ahí lo como, ahí lo como. Después me hice experta. Un polvo. ¿Qué sé yo? ¿Viste y te gustó? Y me gustó. Mañana, si no la llamo, Me alegro. ya sabe.
Mañana titulares de crónica. Qué rica estaba. Me alegro. La verdad, riquísima. Son ¿Tendrá muy gusto el finas. cianuro? Parece que tiene buen gusto. ¿Eh? Hasta ahora no lo he probado. Nadie pero un podía día de esto contar. me animo, lo pruebo. No me dijo nada usted, nada. Al final no me contó nada. Cuando bajé los ojos te dije, es esa persona. Durante ese mismo programa, Guilla anunció que se había vuelto a casar con un hombre llamado Héctor Chiodi, quien al día siguiente de casarse le pidió el divorcio. Decía que Guilla le había mentido sobre su identidad, y en ese momento que la vio en el programa, se dio cuenta de quién era realmente. Todas las actitudes que tenía Guilla le daban la razón a los psiquiatras forenses que la habían analizado, que le analizaron la psiquis durante el proceso legal. En el expediente judicial describían a Guilla de la siguiente manera: psicópata seductora que humilla a cuantos la rodean, quiere con frenesí u odia con pasión, pone un entusiasmo febril en sus actuaciones o las desarrolla bajo un manto de indiferencia, va de la abnegación al egoísmo y así siempre, siempre inoportuna, fuera de momento, lejos de la disposición más adecuada o del tono medio. En el año 2002, Guilla volvió a casarse, esta vez con un hombre de 80 años llamado Julio Banín, que además era ciego. Sin embargo, la pareja tampoco duró mucho, ya que la hija de Julio, llamada Julia, acusó a Guilla de intentar envenenar a su padre. La verdad es que las mujeres, Guilla con Julia, se habían odiado mutuamente desde el principio y nunca se llegaron a comprobar las acusaciones de Julia, por lo que nunca pasaron a mayores. Desde entonces, Guilla siguió dando entrevistas a distintos medios de comunicación, pero nunca lo hacía gratis. Siempre cobraba una tarifa para hablar en estos medios, aunque adoraba hacerlo. Se notaba que le gustaba mucho la atención. Le encantaba crear misterio e intriga, y en varias de las entrevistas llegó a sacar un sobre de papel de madera de su cartera diciendo: si vieran lo que hay acá dentro, pero si quieren saber, pongan guita, aunque nunca abría este paquete a pesar de que la gente ponía el dinero. Y se cree que probablemente no había nada de importancia ahí dentro, pero ella era una estafadora. Además de crear misterio alrededor de su persona y los crímenes que ella decía no haber cometido, Guilla hablaba de su vida privada, haciendo énfasis en su vida sexual. Le encantaba comentar que había tenido más de 234 amantes, entre los que decía que había militares, políticos y famosos. Hasta el año 2010, a Guilla le encantaba pasear y desayunar en cafeterías de lo más elegantes. Sin embargo, a medida que envejecía, su salud fue desmejorando. Sus últimos años de vida los pasó en un geriátrico ubicado en el vecindario de Caballito, donde cuidaron de ella, pero detestaba la comida del lugar, por lo que todos los días salía a almorzar al restaurante de la esquina, donde un plato llevaba su nombre, Guilla, porque era el plato que siempre pedía. Guilla murió finalmente el 26 de abril de 2014. Pese a sus intentos de mantenerse relevante, para aquellas alturas nadie se acordaba de ella ni estaba a su lado, pero ella tampoco se daba cuenta, ya que tenía demencia para ese momento. Se la enterró en el cementerio de Chacarita con un nombre acortado, Mercedes Boya, para que sea más difícil de reconocer que es Guilla Murano y no se convierta en un lugar de culto. El único familiar de Guilla vivo a día de hoy es Martín, su hijo, quien nunca más tuvo contacto con su madre desde su arresto. Ocasionalmente, Martín ha estado en el foco de la atención pública. En 1995, por ejemplo, por la publicación de su libro Mi madre Guilla Murano, el que he comentado al principio, donde cuenta los detalles de su relación con su madre, y una de las anécdotas que más transcedió de su libro es cómo su madre podría haberlo intentado envenenar cuando él tenía solo 10 años. Esto cuenta él en su libro. Martín en su libro describió lo siguiente: dejó una torta sobre la mesa, abierta, me vio cortar una rebanada y cuando estaba por llevármela a la boca, me la sacó y tiró todo al incinerador. ¿Me perdonó la vida? ¿Se arrepintió? ¿O se animó? Nunca lo sabremos. ¿Te quiso envenenar? Cuando tenía 10 años, ¿Cómo fue? Contanos en detalle. Fue con una torta. Te lo resumo, pero creo ser bastante gráfico. Si cualquiera de ustedes compra una torta porque te invitan a cenar, es lo lógico, o llevas un vino, o llevas lo que fuese. Si vos compras una torta, vos sabés que en cualquier confitería, por más que sea la más berreta del mundo, la torta viene con esa famosa franja de cartón, la base y envuelta. Sí. Vos la comprás, la ponés en la heladera y cuando llega el momento de ir a la cena, la sacás y la llevás. Sí.
¿para qué la vas a abrir antes y la vas a dejar abierta sobre la mesa? Aparte ya la viste en la panadería. Ya la viste, ya sabes lo que compraste. Exactamente. Bueno, la dejó abierta y yo estaba ahí, qué sé yo de chiquito era gordo, me gustaba mucho comer y bueno, me dejás una porción de torta ahí. ¿Y la comiste? Fui y no estaría acá. No, porque Te quizás frenó. comiste Pará, 2 ¿cómo te diste cucharadas y no sé, qué sé ¿Cómo yo. se frenó dio antes. antes? Lo frenó, lo Estaba- frenó. La corté, no, ojo, no te lo quise decir cargándote, te lo dije. Sí. Le corté un pedacito para comerla. Gilla vio toda la escena y cuando me la pongo sobre la mano, no te olvides que era un chico, no tenía los modales que podría llegar a tener ahora. Repitió. Me la pongo sobre la mano para comerlo, me la sacó de la mano, la puso arriba de lo que quedaba de la otra torta y la tiró en lo que en esa época era el incinerador. Claro. Ah. Bueno, pero entonces no te quiso envenenar. Quizás esa torta era para recibir a Para alguna otra visita persona. y Sí, vos pero de ¿por qué casualidad... esperó? O y imaginó después del momento originalmente que envenenarlo y después se arrepintió. Claro, Pero no lo vio. arrancó. Quizás se Pero arrepintió. te la sacó de la mano. Pero escuchá. Claro, ella pero vio si toda la yo te escena. apunto, Corita, si yo te apunto a vos con una pistola y no te disparo, ¿te estoy perdonando la vida o no me estoy animando a matarte? Ah. Claro, la diferencia acá ¿Vos es sentís que eso? Y yo creo que no se animó en ese momento. ¿Por qué? No lo sé, porque... Capaz Mirá, por el ¿por qué vínculo, querría porque es hacerlo? el hijo. ¿Eh? ¿Por qué querría matarte? Porque uno de los amantes de ella le dijo que era mejor que yo no estuviera, porque la idea era vivir Entre los Libremente. Mira, Gilla le prometió irse a vivir en pareja a tantas personas. Oh, ¿Eso Martín. lo hablaban delante tuyo? ¿Eh? ¿Eso que vos acabas de contar? El año pasado volvió al centro de atención cuando puso en subasta un juego de té de su madre, Gilla, aquella que la mujer había utilizado para quitarle la vida a sus 3 víctimas. Pese al alto precio que le puso a estos objetos en la subasta, hubo ciertos rumores que aseguraban que aquellos no eran los verdaderos objetos y que en realidad Martín estaba estafando a la gente igual que su madre. Aunque nunca admitió ser culpable, Gilla es, sin lugar a dudas, la asesina serial de Argentina más mediática, convirtiéndose en un personaje que rozaba lo bizarro, pero que aún así llamaba la atención del público, que siempre terminaban mirando sus largas entrevistas. Gilla no solo forma parte de la historia criminal de Argentina, siendo la primera mujer en convertirse en una asesina serial, sino que también marcó la cultura popular del país. Por ejemplo, son comunes las bromas alrededor que hacen referencia a ella todos los 20 de julio cuando se festeja el Día del Amigo en Argentina. Inspirados en su historia también hay varios productos audiovisuales. El primero en contar su historia fue el libro Mujeres Asesinas de la autora Marisa Greenstein en el año 2000. 6 años después, la adaptación de su libro fue llevado a la televisión en formato de serie del Canal 13. Al final del capítulo aparece la verdadera Gilla Murano comentando lo que le pareció el capítulo. Y lo más bizarro es que en el año 2016 se estrenó un musical llamado Gilla, el musical, que en ese formato se cuenta la historia de sus crímenes en formato musical. El personaje de Gilla es tan mediático que a veces es complicado recordar que se trata de una homicida, una persona que mató a 3 personas, a 3 de sus personas más allegadas, 2 de sus mejores amigas y a su prima solo por dinero. Esto es todo sobre el caso de Gilla Murano. No olvidéis dejarme en comentarios qué opináis sobre este caso, si ya lo conocíais, qué opináis al respecto de que pasara tan pocos años en prisión, de que luego la invitaran a programas. O sea, me parece a mí un poco fuera de lugar que le dieran esa posición de figura mediática, de participar en programas, etc. Entonces, bueno, si os ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal si os gusta este tipo de contenido, dejarme en comentarios qué opináis, seguirme en mis redes sociales. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!